Bien, shalom. Parashá Jucat. ¿Qué significa Jucat? Decretos, leyes y Decretos, leyes o imprimir. ¿Sí? Viene de la raíz Hakak. ¿De acuerdo? Entonces, y comprende de Bamidbar 19.1 al 22.1. Jucat es femenino y la T al final indica que es de. Es decir, por ejemplo, cuando se dice en la escritura Yeshua te Adonai, es la salvación de el Eterno. ¿Sí? Entonces aquí se va a empezar con una frase Sot Jucat HaTorah. Es decir, estas son las leyes o los decretos de la Torah. ¿Se entiende? Por eso termina con T. Y es femenino. Y es un decreto. Y ese decreto viene de arriba, no es de nosotros. Ese es un decreto. Y el decreto es sí o sí. Y es eterno. La Haftará o la segunda porción la encontramos en Shoftim 11 del 1 al 33. Esta es la historia de Jefté y de la hija de Jefté. Si la leyeron, el Eterno le da la victoria a Jefté y Jefté hace un voto y dice que si el Eterno le entrega a sus enemigos, él va a ofrecer en holocausto al primero que lo reciba de su casa. Entonces el primero que lo recibe de su casa o la primera es su hija. Entonces él le dice a su hija y su hija no, le dice al contrario, le dice tienes que cumplir tu voto, solamente ve, déjame ir a llorar mi virginidad y después yo me consagro al Eterno, porque la palabra ahí es olá. Recuerden que el olá es un sacrificio del todo quemado, es una ofrenda quemada. No es que quemes a una persona, es que la misma persona va a ser quemada, va a ser anulada, va a ser consagrada para la voluntad del Eterno. Eso es un sacrificio olá, es lo que hizo nuestro Señor Mashiach. Cuando se entregó, fue un sacrificio olá, fue un sacrificio del todo quemado. ¿Por qué? Porque aunque no veamos aquí el fuego del altar, allá arriba el Eterno quemó esa ofrenda. ¿Y cómo la quema? ¿Cuál es la evidencia de que es aceptable ese sacrificio? Que el humo de esa ofrenda tapa el sol, por eso se oscurece la tierra. Es el horno de arriba el que tapa el sol. ¿Sí? Es la sangre del sacrificio la que pinta la luna de sangre. Las lunas de sangre no es un evento natural. La luna de sangre que va acompañado del sol obscureciéndose son eventos sobrenaturales. Por eso cuando a usted le digan, es que viene la luna de sangre, no va a pasar nada, no te preocupes. No, es que ya viene porque ya la luna de sangre hay 3, 4 en este año. No te preocupes, no va a pasar nada. Porque la luna de sangre de la que estamos hablando nosotros va a ser un reflejo de la sangre del sacrificio de aquí en la tierra. ¿Me explico? Va a ser un evento sobrenatural. No va a ser un evento natural. Entonces vemos que esta parashá es la número 39. Tiene 87 versículos, tiene 1245 palabras hebreas, 4670 letras hebreas, tiene un total de mandamientos de 3 positivos, ninguno negativo, tiene su gematría de 13 y su gematría gadol de 508. Bien, seguimos viendo el campamento.
Pero aquí réstenle, aquí le van a restar. ¿A quiénes le van a restar aquí? No. Aquí le van a restar a los de la rebelión pasada 14,700. De todo el campamento les van a más los 250 levitas que se llevó Coré, ¿sí? Más Datán, más los rubenitas, Datán y Abiram y sus familias. Aquí entonces ya bajó el censo, ¿sale? Aquí ya no es, así es, ¿sale? Pero seguimos viendo la misma conformación, Ese es el campamento. Me faltó explicarles a la hora de explicarles el campamento, que el campamento no solamente se conforma de los hijos de Israel y los levitas, sino también acá afuera, aquí afuera, están ¿quiénes? Acá afuera. ¿Los quién? Los extranjeros que salieron de Egipto, los Ereb Rab. Los Ereb Rab están acá afuera, forman un cerco afuera de las 12 tribus, ¿sí? Y son parte del campamento, ¿sale? Bien. Bien. La lámpara, Bamidbar 19:1-17 conecta con la séptima, la segunda con la sexta, la tercera con la quinta, y vemos el rostro del Eterno en la lámpara central o en el Shemesh. Vamos a ubicarnos en el tiempo. La parashá anterior, ¿en qué tiempo estábamos? Saliendo del Sinaí, en el desierto. ¿En qué tiempo estábamos? Porque es... los espías, los llamados. Sí. De recorrer la tierra prometida. ¿En qué tiempo estábamos? En el segundo año. En el segundo año. Estábamos en el segundo año. En el segundo mes del segundo año. Y también relata que estábamos en el tiempo de la maduración de las uvas. ¿Sí se acuerdan? Estábamos en el tiempo de la maduración de las uvas. ¿Cuándo es el tiempo de la maduración de las uvas? Acuérdense que es aproximadamente entre agosto y septiembre, el 9 de Ab. ¿Sí se acuerdan? El 9 de Ab o el 9 del quinto mes, cuando los espías dan ese mal reporte, ¿sí? Entonces seguimos en el segundo año, pero ya avanzado el segundo año, ya avanzado. ¿Por qué es importante esto? Van a leer ahorita Bamidbar 22:2, por favor, que es el término de nuestra parashá, de nuestra actual parashá. Sí. Bamidbar 22:2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo ahí. Sí. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Listo. ¿En dónde están ahorita los hijos de Israel terminando esta porción? Ya en Moab, en las llanuras de Moab. Que ya pertenecía a la tierra prometida. Ya pertenece a la tierra prometida, pero están en las llanuras de Moab. Quiere decir que ahí pasaron ya 40 años. De la parashá anterior a la próxima son 40 años. Quiere decir que esta parashá relata 38 años. Esta porción. Regresaron, ¿verdad? 40 años Así es. Sí van entendiendo los tiempos.
Esta parashá nada más relata los 38 años de los viajes de Israel. Por eso se dice que es la Jucat de la Torá. Porque esta porción es tan importante, salud, que es la que va a marcar el destino del pueblo de Israel, quién es y quién no es hijo de Israel en el desierto. Porque esta porción nos va a llevar 38 años. Obviamente no nos va a llevar 38 años estudiarla. Nos vamos a centrar en estos temas que van a ser los mismos temas durante 38 años. ¿Sí? Bamidbar 19, 1, 17, ¿de qué habla? Vaidaber Adonai el Moshe be'el Aarón lemor Sot Jucat HaTorah. Estos son los decretos de la Torah. ¿Ya ven por qué es tan importante? Esos son los decretos de la Torah que van a regir estos 38 años que ustedes van a estar viajando por el desierto. Porque la próxima parashá ya nos va a llevar a las llanuras de Moab y es el año 40, justamente para entrar a la tierra prometida. Quiero que se centren en el tiempo y en el espacio, ¿de acuerdo? Habla a los hijos de Israel y diles que traigan hacia ti una vaca roja, para adumá. Para adumá es vaca roja o novilla roja, que no tenga defecto, es decir, que sea tamim. La palabra es tamim, perfecta, y que no se le haya colocado yugo, y que se le entreguen a Eleazar el Cohen, y que la lleve fuera del campamento y que ahí la haga degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el Cohen la sangre con su dedo y salpicará al rostro del Ohel Moed, Este es el Ohel Moed, ¿sí? Aquí está el rostro del Ohel Moed. En este punto es donde se debe de rociar la sangre, ¿sí? Para que nos ubiquemos en todo tiempo y en todo espacio. Y dice 7 veces. Luego hará quemar los restos de la vaca en su presencia, con su piel y toda su carne, y el resto de su sangre y todo su interior, y tomará el Cohen una rama de cedro, una mata de hisopo y una tira color carmín, y los arrojará al fuego donde arde la vaca, y deberá el Cohen lavar su vestido o sus ropas, y habrá de purificar su cuerpo en agua. Esta agua es un agua distinta, evidentemente, a las aguas de la vaca roja. Estas aguas son aguas de mikve, o aguas de tevilá, o aguas corrientes. ¿En dónde se va a lavar en donde se va a lavar su cuerpo. Y podrá ingresar al campamento, pero quedará tamei, impuro, sucio. Acuérdense, ¿no? E inmundo tamei no tiene nada que ver con que sea malo, o seas maldito, o seas, es simplemente sucio. No puedes entrar a la presencia del Eterno sucio, de cualquier tipo de suciedad. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver que la muerte es lo que te impurifica. El Eterno es vida, y por lo tanto, donde hay muerte, el Eterno no puede estar, no puede entrar nada que huela a muerte en el tabernáculo donde está Él, celestial pues. Porque el Eterno no tiene relación con la muerte. No. ¿Qué vendría siendo una persona que ya está terminal? ¿Qué? La muerte espiritualmente. Todos traemos muerto. Todos estamos contaminados con un muerto. ¿Cuál es la contaminación de usted? ¿Usted tocó muerto? ¿No? Le informo, usted está cargando un muerto. Todo el tiempo usted está cargando un muerto. ¿Cuál es? Su antiguo hombre. ¿O ya lo enterró?
Y si lo enterró, ¿en dónde lo enterró? En sí mismo. Usted está cargando un muerto. Usted está contaminado por la muerte. ¿Usted es malo? Significa que eso es que sea malo en el sentido inmundo de la palabra, como por ejemplo, antes decían, ¿no? Es que la mujer en su menstruación es inmunda, entonces nuestro Señor vino a cambiar eso. Sigues estando inmundo ritualmente porque la menstruación es un óvulo muerto, representa la muerte. Es como una persona que ha derramado semen. ¿El semen qué es? Una semilla muerta. Cuando no se une con el óvulo, no hay vida, no genera vida, y por lo tanto te contaminas con muerto. Esa es la idea, hay un muerto, hay muerte, se produce una muerte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se produce una muerte, el Eterno no puede vivir ahí. Dice, quedará tamei hasta el amanecer, y también el que la incineró, la vaca, deberá lavar sus ropas con agua y sumergirá su cuerpo en agua, y quedará tamei hasta el atardecer. Este rito de la vaca roja tiene que hacerlo otra persona, tiene que rociarte una persona externa a ti que sea puro. Ya de entrada, esto no lo puede hacer un ser humano. No te puede rociar nadie, porque nadie en este mundo es puro desde el punto de vista ritual. Me refiero desde el punto de vista ritual. Por lo tanto, perdón, ¿sí? Perdón, entonces aquí nos volvemos a lo que dice el Padre, que nadie va a Padre si no es por medio de mí. Todas las figuras de Torah en donde usted vea que hay salvación, en donde usted vea que hay provisión para el pueblo de Israel, en donde usted vea que hay bendición, todo eso es Mashiach. Todo eso representa Mashiach. Pero aquí no la recalca más, ¿no? Sí. Entonces, usted se puede sumergir en una migbe solo y usted queda puro en una migbe. Pero esto no se puede usted rociar por sí mismo estas aguas, porque usted no es, el ritual no es para que usted se rocíe, sino una persona pura. Y esa persona pura, al rociarlo a usted, al quemar la vaca, queda impura. Y esa persona se tiene que purificar, ¿de acuerdo? Y esa persona es la misma que mató al animal, ¿verdad? Porque Sí. ahí arriba dice que el Cohen va con el que sacrifica la vaca. Sí. ¿Y Sí. eso qué pasa en la cruz con el Mashiach? Ahorita vemos. Dice, y recogerá un hombre puro las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar puro. Otra vez, me regreso. Fuera del campamento. Ese es el campamento. En lugar puro. ¿En dónde hay un lugar puro aquí en la tierra? Todo está contaminado. Estamos ante un problema, ante un círculo vicioso. ¿Sí? La tierra misma está contaminada, la tierra misma está maldecida por el pecado. Entonces no hay un lugar puro. ¿En dónde está el lugar puro al que se refiere el Eterno? Arriba. Dice, guardará la congregación, quedará ahí guardada para la congregación de Israel como las aguas de purificación. También el que recogió las cenizas quedará impuro y tendrá que hacer lo mismo. Es Jucat Olam, decreto eterno. El que toque muerto quedará impuro 7 días, y al tercer día será rociado y será limpio al séptimo día. Todo el rito para purificar de la muerte desde el 10 al 19, ¿no? Todo lo que relata. Esto es importante porque nuestro Señor muere Tamei. Se le carga el pecado en la cruz. Y al tercer día, de un séptimo día, Él resucita. ¿Por qué tiene que ser al tercer día de un séptimo día? Porque está cumpliendo la Torah de la purificación.
Él no puede entrar al tabernáculo celestial, tamei. Tiene que estar taor, o sea, puro. Cuando nuestro Señor y los apóstoles nos dan referencias en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, nos dan la mitad de la comida, nos dan la pista para que nosotros vayamos a la Torá y corroboremos, completemos la imagen. Él no habla y dice, porque la señal de Jonás se les dará y nosotros nos vamos a quedar con la señal de Jonás, que son 3 días. Él nos manda a la Torá para que veamos la imagen completa. Y siempre el 3 está acompañado del 7, siempre. ¿Por qué? Porque ahí te está dando la clave para que tú interpretes o tú sepas que el día que va a resucitar Él va a ser un 7º día y no te vayas con el engaño de que resucitó un primer día de la semana. El que tiene Torah sabe perfectamente que Él no resucitó un primer día de la semana. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te lo está diciendo la Torah, al tercer día de un 7º día. Ahora, lo vas a aplicar a nosotros. El Eterno nos lava al tercer día. Estamos en el tercer día de la resurrección del pueblo de Israel. ¿Y cuándo vamos a entrar al milenio? El 7º día. Si se fijan cómo es la misma imagen, nosotros estamos resucitando en un tercer día para ser limpios el día 7 y poder entrar al milenio, al reposo eterno. Es la misma imagen. Sí, alguien iba a preguntar algo, perdón. No comprendo, bueno, ni tengo por qué ¿por qué no entienden las personas? Porque me ha tocado ver que vienen de los sábados, de los domingos de resurrección, y nomás si te ves con los dedos dices, es imposible. Sí. No entiendo eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué tiene que ver esta lámpara con esta lámpara? Los que estuvieron en la clase del año pasado no se vale. La lámpara 7 relata que Israel envía embajadores a Sheón, rey de los amorreos, y Sheón no deja pasar a Israel y pelea contra Israel en Jaza. Pero Israel vence y toma la tierra, que es Hezbón, desde Arnón hasta Jaboc. Fuego salió de Hezbón y consume al rey Ar de Moab y a los señores de las alturas de Arnón. También lucha contra el amorreo de Jazer, lucha contra Og, rey de Basán. El Eterno lo entrega en su mano como a Sheón, rey de Hezbón, y luego parte Israel a Moab junto al Jardén frente a Jericó. Si se fijan que aquí ya pasaron los 40 años. De aquí son 40 años. 38 pues para ser un poquito más precisos. De la lámpara 1 aquí ya nos brincó el Eterno 38 años. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Porque conectan, ¿no? Tiene que conectar, son lámparas que para eso sirven las lámparas, para hacer conexiones. Es el complemento de la salvación que logra. Está cerca. Es el complemento de la salvación. O sea, la conexión es de que aquí está entregándoles la tierra. Ajá. Está estableciendo los meses, pero Ajá. primero se pasa por todo esto de la purificación. O sea, Ok. primero es el sacrificio. Ok, bien, buena deducción. ¿Quién más? ¿Quién es Sheón, rey de los amorreos? ¿Quién es Ar, rey de Moab? ¿Y quién es Og, rey de Basán? Entonces eran muchos pueblos idólatras. Sí. Vayan al Salmo, alguien que me ayude, por favor, en donde dice, porque perros me han rodeado. No. Creo que es el
Porque perros me han rodeado, han dicho de él no hay salvación, en él no hay salvación. Salmos 22, Ujú. 16. ¿Puedes poner esa parte, por favor, en donde dice eso? Me han rodeado muchos toros, Ajá. fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, Ajá. y todos mis huesos se desconectaron. ¿Cómo empieza el Salmo 22? El Señor mío, Adonai mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el Salmo que citó nuestro Señor en la cruz. Sí. ¿Sí? Basán en arameo, Basán es serpiente. Estás viendo el reino de la muerte aquí. Estás viendo al amorreo, a Sheón, a a Ar, rey de Moab, y a Og, rey de Basán. Este es el reino de la muerte. La conexión obvia es que el agua de las cenizas de la vaca roja te va a limpiar de la muerte. Te resucita. Tú ya venciste. El Eterno te ha dado la victoria sobre la muerte. ¿Sencillo o es complicado? No, ¿verdad? Esa es la conexión obvia. Ahora, fíjense que esta vaca no es sacrificada. Este tiempo aquí no es sacrificada o hecha en el segundo año. Porque recuerden qué le pasó a Miriam. Miriam habló Lashon Hará y fue expulsada del campamento y regresó ¿a qué día? ¿A qué día regresó al campamento? Al séptimo. Obviamente a ella la rociaron con estas aguas. Y ella, ese evento, ¿cuándo pasó? Hace un rato, ¿verdad? O sea, pasó atrás tiempo. Dice que no va en orden cronológico eso. Claro, entonces te está mostrando que esta vaca fue sacrificada antes, mucho antes de este segundo año. ¿Sí? ¿Por qué la Torá no te lo relata en orden cronológico? Porque quiere que veas el tema, quiere que conectes los temas. A la Torá al Eterno no le interesa el orden cronológico. ¿Por qué? Porque la Torá es eterna. En la Torá vas a encontrar elementos de hace 100 años, de hace 1000 años, de hace 3000 años, de hace 5000 años y de hace 1000 años posteriores a los que estamos viviendo. La Torá es y será, para que me entiendan. ¿Sí? La Torah significa enseñanza y la enseñanza es la misma y es eterna. Y se aplica en todas las generaciones. En todas las generaciones. La Torá se vive en todas las generaciones. Y nuestros medios de interpretación, si son menores que eso, estamos equivocados, estamos errando al blanco. Es por eso que ustedes van a ver mucha gente que estudia la Biblia de forma racional. Y ahí ya están perdiendo el piso. Porque la Biblia no se interpreta de forma racional. ¿Sí? Racional me refiero a elementos filosóficos de este mundo. ¿Sí? Racionalizar. Sí. Porque te vas a encontrar con muchas cosas irracionales en la Torá, como esta, por ejemplo. ¿Sí? Pero tienes que extraer la verdad espiritual eterna de la Torá. Es más simbólica. Toda la Torah es una enseñanza. Ahora, en esta porción está el evento de la Nahash Nehoshet. ¿Qué es la Nahash Nehoshet? La serpiente de bronce. La serpiente de bronce. ¿Qué dijo nuestro Señor? Porque todo aquel que vea la serpiente, es necesario que se levante, así como levantó Moshe la serpiente en el desierto. Perdón, pues se me va el aire. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Romper con este reino. Pero Él te está dando la mitad, fíjate, volvemos a lo mismo, te está dando la mitad de la revelación. ¿Por qué? Porque Él te está mandando esta lámpara. Hey, si tú sabes en dónde está la Nahash Nehoshet, vas a ir a ver también la vaca roja. ¿Sí se entiende? No es para que te quedes solamente con tu estampita del Jesús rubio de ojos azules y digas, ay, es que yo creo en la muerte y resurrección de Jesús. Esa no es la idea ni la intención. La idea y la intención es que vayas a donde Él te está mandando, porque Él habló señales. Él dio señales. ¿Qué es una señal? Una señal no es para que te quedes en la señal. Una señal te redirige hacia un lugar. Es como una pista. La clave. Cuando tú quieres ir aquí a Guadalajara y tú llegas a la señal en donde dice Guadalajara y ahí te quedas y dices, ya estoy en Guadalajara. Pues es lo mismo con el Señor. El Señor te está mandando a una parte de la Torah específica. Él no te está diciendo, quédate en la señal. Te está mandando a un destino, a un camino, a que transites el camino para que llegues a tu destino. Y siempre el destino de las señales que te van a darlo tanto los apóstoles como los profetas, como Mashiach mismo, es la Torah. La Torah es el camino, la verdad y la vida. Mashiach es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, si nos está mandando a la parashá o a la lámpara de la vaca roja, ¿por qué nos estará mandando a la porción de la vaca roja? En el mismo evento de la Nahash Nehoshet. Porque también la serpiente, si la mirabas, Ajá. te sanaba. ¿Sí? Si no morías. Te sanaba del piquete de la serpiente. ¿Qué significa eso? Que aunque la serpiente te pique, tú estás libre de la maldición de la Torah. Porque el piquete de la serpiente, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va a hacer que caigas en las maldiciones que la Torah trae. Claro, ¿se entiende? Porque Pablo Shaul dice, estamos libres de la maldición de la Torah. No porque la Torah sea una maldición, sino porque la Torah tiene maldiciones que si te pica la serpiente, las vas a contraer. Ese es el veneno de la serpiente. ¿Se entiende? Sí. O sea, el piquete viene a ser el caer en la transgresión de la Torah. Porque la consecuencia es muerte. Correcto. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bien. Sí. 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 Y proféticamente la serpiente se convirtió en un ídolo que fue destruida por Ezequías, ¿verdad? Por el rey Ezequías. ¿Le suena parecido que ahorita la serpiente la hayan convertido en un ídolo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? La cultura Pero también, Sí, ¿no? Sí. La cultura griega es que el escudo de los médicos era la serpiente vino a ser como el becerro de oro, de idolatría. Qué bueno que comentaste eso, porque precisamente en esta lámpara están las dos figuras de las dos fiestas, en donde Mashiach cumple con su sacrificio esas dos fiestas. Pesaj, con el madero, y Yom Kippur, con la becerra. Porque este es el antídoto para las dos muertes.
tanto para la muerte por el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque es una becerra la que va a reparar lo que el becerro provocó. Y también viene la serpiente de bronce que va a reparar a la serpiente que nos hizo esclavos en Egipto. Entonces, esta parashá es la más importante en toda la Torá, por dos razones. Sí, dime. Luis, y por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor estoy mal, pero por ejemplo yo dije, bueno, la serpiente que pasó, que también la adoraban como adoraban al becerro, así como al Mashiach lo adoran en el mundo con el estampita. ¿Es lo mismo? Lo mismo. O si la estampita también. El Eterno no tiene imagen. ¿Sí? ¿Sí ven por qué la parashá? Acuérdense que la lámpara es un tema por sí mismo, es un tema que está interconectados, varios temas pequeños, están interconectados. Por lo tanto, debemos asumir que el sacrificio la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja, está conectado íntimamente con la serpiente en el asta. ¿Sí? Porque Mashiach murió para esos dos propósitos. Tanto para sacarnos de Egipto, como para perdonar nuestros pecados. Para hacer expiación como pueblo y como persona individual. ¿Sí? Para las dos. Ahora, como decía nuestro hermano, rojo, cedro e hisopo. En el madero, Mashiach pidió de beber, ¿verdad? Le dieron aguas amargas. Fíjense cómo el contraste de las aguas que traen juicio son las que la persona bebe. Pero las aguas que traen sanidad son aguas que una persona se sumerge en ellas o nos lava. ¿Sí? No, lo vi en un estudio como aflicciones. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las aguas amargas son las aflicciones? No. Las aguas amargas son para juicio. Si tomas las aguas amargas, ¿qué es lo que va a venir en Apocalipsis? ¿Perdón? Sí, se la dieron con hisopo. Están los tres elementos: madera, carmesí, la sangre o el pecado y el hisopo. ¿De acuerdo? Él fue fuera del campamento crucificado también. Sí, dime. Bueno, yo ahí lo que estaba reflexionando es precisamente por eso la vaca, lo que dice que eso no, luego apuntaba a la sangre. Sí. Y las 7 veces que es rociada con las 7 copas del apocalipsis de la harina. Sí. Y por ejemplo, lo del hisopo, porque en el Jumán yo encontré que decía un manojo. Y cuando busqué lo del hisopo, el manojo es de color como púrpura turoso. Sí. Tiene que ver con la gloria o la grandeza y todo eso. Entonces, fue lo que yo vi que con se tenía que rociar las aguas de las aguas amargas. Entonces, por eso es que yo, bueno, con el cedro, Sí. no se iba a hacer con Mashiach Sí. y con la gloria del Eterno, o sea, que es lo que yo pienso que tiene representado el hisopo por el color que dice manojo. Sí. Nosotros nos imaginamos como un botoncito, es una chiquita, pero es una planta de color como azul. Como... Bien, mira. Bien, gracias. Entonces estamos viendo aquí la conexión a Yom Kippur, ¿verdad? Un becerro, el cual provoca la muerte, y entonces el antídoto es la vaca roja o la novilla roja. ¿Por qué roja? Porque representa todas las transgresiones. Y al quemarla, ¿de qué color se hacen las cenizas? Blancas. Ahí tenemos cuando Isaías dice: si tus pecados fueran rojos
como blanca lana, ¿verdad? Las convertiré. Entonces, eso es la sanidad que trae la vaca roja. Esa es la sanidad que trae la vaca roja. Habíamos comentado el año pasado que la tradición judía habla acerca de 9 vacas rojas y que la 10ª la va a traer Mashiach, ¿verdad? Porque ellos no saben que Mashiach fue la 10ª vaca roja, ¿verdad? Bien. Sí. Perdón, Luis, comentabas que esta parasha es la más importante en toda la Torah, por 2 razones. Porque contiene las 2 fiestas, Pesach y Yom Kippur. Pesach, Yom Kippur, que te salvan de la muerte por la picadura de la serpiente y te salvan del reino de la muerte. Y la segunda es por lo que vamos a ver ahorita. Que viene siendo limpiarnos de los pecados. Perdón, tú ya tenemos la victoria. Salud. Tenemos la victoria. El reino de la muerte ya no nos puede tocar. ¿Sí? El reino de la... Y ahorita se cumple la palabra si decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder del pecado es ¿qué? La Torah. ¿Sí? ¿Para qué? Para sanarnos. ¿Sí? Pero si haces lo contrario, no, si haces lo contrario, estás todavía bajo el reino de la muerte y estás todavía bajo la influencia del piquete de la serpiente. Por eso dice que el poder del pecado es la Torah. ¿Sí? La Torah es la que nos va a limpiar. O sea, entiéndase la Torah. Sí, entiéndase la Torah como representación de Mashiach, porque ahorita no tenemos a Mashiach físico. Es decir, tú no puedes hacerte una imagen de Mashiach porque está prohibido, está penado. Entonces, ¿cuál es la imagen de Mashiach? La Torah espiritual. Esa es la imagen de Mashiach en nosotros, la Torah espiritual. Si tú vas a la Torah espiritual, tú estás adorando en espíritu y en verdad a el Eterno a través de Mashiach. Sí, dime. es lo que el Eterno quiere que veamos, que no veamos al hombre, que veamos a su Hijo. Sí. Por lo tanto, esas personas que te dicen, cierra la Biblia y déjate andar por el Espíritu, no saben lo que... El Espíritu viene en la Torah. ¿Sí? Más bien es déjate llevar por tus emociones. Exactamente. Bien, dice, lámpara 2, un hombre limpio toma hisopo y moja en el agua y rocía sobre la tienda, sobre el Ohel Moed, muebles, personas y sobre el inmundo. Al tercer y al séptimo día es limpio. Muerte y sepultura de Miriam en Cades, son las mismas palabras que Kodesh. Queja del pueblo por falta de agua, quieren entrar en la tierra prometida y ya no quieren regresar a Egipto. Moshe y Aarón consultan al Eterno postrándose a la puerta del tabernáculo de reunión. Inmediatamente los rabinos, obviamente los sabios de Israel, se preguntan ¿por qué se quejan el pueblo por falta de agua? Después de la muerte de Miriam. Y se entiende y se sabe y se conoce que Miriam era la que llevaba, por los méritos de Miriam, era la que el pueblo tenía agua. Cortaba la bendición Del agua. ¿Sí? Por el mérito de Miriam. ¿Perdón? Por sus méritos. Sí, por su mérito. Aquí estamos viendo, bueno, voy a pasar a las 6. Múltiples viajes en las 6, múltiples viajes de Israel acampando en varios lugares y partiendo de los mismos. Recuerdo de lo que hizo el Eterno en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y en la corriente de los arroyos en Ar y Moab. Relato de un viaje a Beer y el pozo donde reunió a la congregación para sacarle agua. Aquí, ¿verdad? Canto de Israel al pozo y a los que cavaron el pozo. Relato del viaje de los que cavaron el pozo. Del desierto vinieron a Matana, de Matana a Nahaliel
y de Nahaliel a Bahamot, y de Bahamot al valle de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Aquí son viajes, y aquí es muerte de Miriam y el agua. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Los que vinieron el año pasado o se acuerden o tengan la respuesta, no lo digan, por favor. Te estoy viendo a ti. ¿Qué tiene que ver el brazo 2 con la lámpara 6? Esto es impresionante. A mí me impresiona, ¿eh? A mí sí me deja sin palabras. Vamos a 1 Corintios 10, por favor. Esta es una confirmación de que el Eterno ocultó de los sabios su sabiduría y se la dio a los niños. 10, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Listo. ¿De dónde saca Shaul que la roca en donde bebían agua los israelitas los seguía para todas partes? ¿Pero de dónde? Si te fijas, el pozo y los viajes. Si tú conectas esto con esto, vas a conectar que el pozo viajaba con ellos. ¿Sí lo ven o no lo ven? Mientras vivió Miriam. ¿Sí? Es que Miriam representa a Yeshua, el Mashiach. No. Todo, miren, eso de que, miren. Todo, pero Sí, esa parte es muy como, estás como, por ejemplo, a alguien yo le pregunté, ¿qué significa o qué representa para ti el árbol de la vida? Y me dijo, Dios. No, pues entonces ya estamos perdidos, ¿no? Porque Dios representa, pues es todo en todos. O sea, hay que ser preciso. A la hora de interpretar la escritura hay que ser más precisos. Porque aquí no nada más Miriam representa al Mashiach, Moshe representa al Mashiach, Aarón representa al Mashiach, o sea, todo es Mashiach, para que me entiendas. Entonces, ¿qué quieres decir al decir que Miriam representa a Mashiach? bueno, me refiero a que Miriam representa el Mashiach porque la Torah, el pozo es una fuente. Sí. Entonces, lo que brota Sí. del pozo Sí. es la Torah. Correcto. Porque del Mashiach brota la Torah. Sí. O sea que el Mashiach viene a ser como el pozo o la fuente. Correcto. De donde brota la Torah. La Torah. Le dijo a la samaritana, del agua que yo te dé, que No tendrás sed nunca. Ahora, Y Yeshua dijo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. O sea, donde vayan. a donde vayas, Él te acompaña. ¿Sí? Esa, por ejemplo, eso es muy bueno. Exacto, entonces, pero fíjense cómo Shaul Pablo está sacando algo. Los sabios de Israel ya sabían que el pozo viajaba con el pueblo. Eso en la Torah no viene. Si tú estudias la Torah literalmente, por eso les digo, si tú vas a interpretar racionalmente la Torah, pues estás perdido, porque donde yo te enseñe que el Mashiach tiene que morir, resucitar al tercer día, tú no lo vas a encontrar en la Torah. No dice, mira, va a venir Jesús y Jesús va a morir y va a resucitar al tercer día para perdonar tus pecados. No lo dice. Por lo tanto, lo tienes que inferir en el idioma que el Eterno tiene para sus hijos. Porque el Eterno tiene un idioma por el cual Él se comunica a través de sus hijos. Y un código de imagen. Claro, La Torah, claro, que las ha claro. provisto para ser Claro. interpretadas. Por Por- ejemplo, lo de la novilla bermeja o la novilla roja que estamos viendo, yo veo lo mismo o la misma enseñanza que el cordero inmolado. Ujú. Me explico, solo que con imágenes distintas la misma enseñanza. Correcto. Entonces, si nosotros sabemos que todos los elementos de los cuales
el pueblo de Israel rescató salvación, rescató bendición, rescató vida de la muerte, todos esos elementos representan a Mashiach. Todos. La obra de la persona que va a venir, que vino para realizar algo específico en un tiempo específico. ¿Sí? Entonces, pasamos, sí. Humanamente resulta imposible que en ese desierto haya sobrevivido un pueblo. Si no fuera pues haciendo de que el pozo seguía el pueblo, pues como si era mucha gente y de dónde iban a sacar tanta agua. Ojo, cuando el Eterno, perdón, fueron, ¿y qué dice al final de Devarim? Dice, reconoce pues que yo te he traído como un padre trae a su hijo, y no se te desgastó el calzado, ni el vestido. ¿Por qué? Porque los llevaba sobre la nube. Entonces, acuérdense de este campamento. Nosotros estamos viajando en este campamento sobre la nube. El desierto en realidad nunca fue un desierto para nosotros. Para el pueblo de Israel, ustedes lo que están viendo ahí, ustedes están imaginando un desierto donde no hay nada. Recuerden que donde está la presencia del Eterno, ¿qué hay? Todo, no te falta nada. Entonces realmente ellos estaban viajando a través de un desierto físico, pero por encima, donde ellos no veían nada de lo que hay en un desierto físico. Por eso es tan grave la queja del pueblo, por eso es tan grave la incredulidad del pueblo, porque al ver cómo nos trae el Eterno, que se quejen, es como no sé, o sea, es una ingratitud muy grande, ¿sí me entiendes? Pero es que cuando dejaban de confiar y de creer y de confiar, es cuando veían lo físico, cuando veían el desierto real. Sí. Y cuando estaban confiados en él, pues entonces iban a Sí. Eso mismo ahora nos aplica. Sí. Por eso yo les pregunto, yo siempre les pregunto, y quiero que ustedes lo tengan en su corazón y estén convencidos. El Eterno nos ha traído con señales y prodigios, ¿sí o no? Nos ha traído sobre nubes hasta aquí, ¿sí o no? Nos ha preservado la vida y nos ha salvado y nos ha sustentado y nos ha bendecido hasta aquí, ¿sí o no? ¿Qué haríamos si nos quejamos y queremos volver a Egipto? Estaríamos siendo exactamente como la generación del desierto que pereció por su falta de gratitud, como dices nuestra hermana, ¿verdad? No necesitamos ver gente cayéndose, no necesitamos ver un milagro físico, porque estamos viendo los milagros que el Eterno está haciendo a través de su Hijo en nosotros. Porque primero acuérdense, primero tenemos que vernos nosotros, saber. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Nosotros no creemos en el Eterno ni en la Torá. Nosotros conocemos al Eterno y a su Hijo en todo esto. Es distinto. ¿Será lo mismo cuando dicen, es que he tenido muchas luchas, he andado en el desierto, bien? Sí. Es que es lo mismo, ¿verdad? Sí. Que Sí. sigues quejando, Sí. sigues quejando, que no estás viendo Sí. la luz, Sí. estás viendo muerte. Sí. Acuérdense, la congregación hace un alma con la persona que está enseñando. En este caso, ustedes conmigo. ¿Sí? Estamos haciendo conexión y estamos haciéndonos un alma, una nefesh. Uno. Entonces, esto, si ustedes están viendo esto, no es por el mérito de una sola persona, es por el mérito de todos, pero principalmente por el mérito de Mashiach, porque Mashiach se le plació hacerse uno con nosotros. ¿Sí? Bueno, es que eso es lo que nos une realmente, el espíritu de la palabra del Eterno. Por eso es importante que nos cuidemos los unos a los otros, porque si no nos cuidamos, una persona afecta a toda la nefesh.
Lo que haga una persona afecta a toda la congregación del Eterno. Y así nos tenemos que ver. Porque estamos conectados por el mismo Espíritu. Amén. ¿Sale? Bien. Sí, iba a decir que cuando queremos andar, nos queremos bajar de la nube o de las alas del Eterno, Sí. es cuando empezamos a sentir que nos falta esto, o Sí. necesitamos aquello, o nos queremos sentir regresar bueno, que nos faltan cosas, pero cuando estamos sobre la nube, sobre sus alas, que es sobre su palabra, sus mandamientos, Sí. es cuando realmente nos damos cuenta que no nos falta nada. Así es, amén. Todo con él. Amén. Bien, lámpara 3. Esta sí me gustaría que la leyeran, por favor. La leamos juntos. El Eterno le ordena a Moshe que tome la vara para que hable a la peña. Hable a la peña. Y así sacar agua para el pueblo. Moshe les dice rebeldes y golpea la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. El Eterno decreta que ni Moshe ni Aarón meterán a los hijos de Israel a la tierra prometida por cuanto no creyeron en el Eterno para no apartarlo delante de la congregación, no santificarlo. Se declara que esas son las aguas de la rencilla, de la pelea, de la lucha, por la contienda de Israel con el Eterno, y el Eterno se santificó en ellos. Leamos por favor esa parte, porque es la más, creo yo, es que toda la lámpara es importantísima, toda la lámpara, pero esta parte es la que va a dejarlos a ustedes embarazados. Sí. Y le habló Adonai a Moshe diciendo: toma tu vara y convoca a la congregación a que vaya contigo y con Aarón tu hermano y háblenle a la roca ante la vista de la gente. Y la roca dará sus aguas y sacarás de ella agua para ellos y levarás a todos y también a sus animales. Y llevó Moshe su vara de frente a Adonai tal y como le había él ordenado. Y convocaron Moshe y Aarón a la comunidad a que se reúnan frente a la roca, y les dijo Moshe: oigan ustedes rebeldes, ¿por qué? ¿Pueden creer que de esta roca podremos sacar para ustedes agua? Y levantó Moshe su mano y golpeó la roca con su vara en 2 oportunidades. Y entonces surgió de la roca mucha agua y regó la gente y sus animales. Listo. Ahí está el decreto de que no van a entrar. Síguele porfa para que... Les dijo Adonai a Moshe y Aarón: el castigo de que no habéis confiado en mí y por no haberme santificado ante los ojos de Israel, les decreto que no haréis entrar a esta congregación a la tierra que prometí darles a ellos. Esto se llamó aguas de pelea, pues reclamó Israel a Adonai y se santificó con ellos. Listo, bien. Mucha gente no entiende por qué, por algo tan... Si todo lo hizo bien Moshe, ¿por qué esta parte el Eterno lo juzga tan severamente de no entrar a la tierra prometida o no guiar al pueblo a la tierra prometida? Son varias cosas las que hay que ver aquí, muchas cosas. Primero, la vara. ¿Qué vara? No. Vuelve a leer por favor qué vara. Dice, toma la vara. Toma tu vara y convoca a la congregación a que vaya contigo y con Aarón tu hermano y háblenle a la roca. Alguien que tenga otra traducción, por favor. ¿En dónde estás? ¿En qué traducción estás? Y habló Moshe diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ajá. Y ella dará su agua, y le santificarás, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación. Bien. Toma la vara. La vara no es la de Moshe, es la de Aarón, la que está frente o al peney o dentro del arca. Es la que el Eterno hizo brotar retoños en la anterior. Es esa vara. Porque Él le dice, toma la vara y háblale a la peña.
¿por qué tiene que tomar la vara y hablarle? Ustedes tienen que ver la incongruencia aparente, ¿verdad? Porque tú, si tomas una vara, es para usarla. Exacto. Entonces, ¿por qué si le tengo que hablar a la peña, por qué yo tengo que usar una vara? ¿Qué sentido tiene usar una vara y hablarle a la peña? Sí, la vara era con quien el Eterno podía ver. Fíjense bien, sí, pero tú ya viniste el año pasado. Sí, fíjense bien, acuérdense que los eventos en la generación del desierto ya se repitieron en los patriarcas. Son eventos repetidos. Algún patriarca ya vivió esto. ¿Qué patriarca vivió esto? Jacob. Vayan al evento en donde le pone las varas a las ovejas cuando están bebiendo el agua, por favor. Vayan. Creo que es Bereshit, si mal no recuerdo, 30 y... no sé si es 29 o 30. ¿Eran ovejas? Sí. Esto ya lo repito. Todos los eventos de la generación del desierto ya los vivieron los patriarcas. Y viceversa. Los patriarcas te van a anunciar proféticamente lo que van a vivir la generación del desierto. ¿Por qué? Porque son dos testigos que funcionan contra nosotros o a favor de nosotros. Si tú vives lo que los testigos están viendo, testifican a favor de ti. Si tú no los ves y tú vives contra la Torá, ellos van a testificar contra ti. Por favor, leamos el evento, la historia completa, por favor, Rosy. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. De avellano, ¿le suena? ¿Qué retoñó en la parashá anterior? Almendro. Sale, listo, seguimos. ¿Y el almendro qué da? Gracias. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponían 4 partes y no lo ponían con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que conviviesen a la vista de las varas. A la vista de las varas, ¿se fijan? Entonces, las varas, la intención ahí es que el Eterno, bueno, en el caso de Jacob, está mostrándole una vara a una oveja que está bebiendo agua, y eso lo que va a traer es una oveja más fuerte. Es decir, están preñadas, esas ovejas están en celo y concebían ovejas más fuertes. ¿Por qué? Pues ahí no se entiende por qué, ¿verdad? Tú vas a decir, sí, vamos a tomarlo literal. Entonces, cada vez que tu ovejita, si tú tienes un rebaño, quiera beber agua, tú pones unas varas y en lo natural eso no sucede. Por lo tanto, la Torá nos está tratando de decir algo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Te está diciendo, vete a la generación del desierto para que veas que esto se va a repetir. Porque las ovejas que van a beber ahí ahora van a ser el pueblo de Israel. Y tiene que ser a la vista de la vara de Aarón. ¿Por qué a la vista de la vara? Porque la vara tiene un almendro y el almendro es un ojo. En la presencia de... En donde el Eterno te está viendo beber agua. Y es donde entra el Eterno dentro de esa oveja. Porque dice, ¿qué significa no santificarme delante de la congregación? No apartarme, dice, y Él se santificó en ellos.
¿Qué quiere decir? Que el agua representa el lugar, el agua que están bebiendo. Quiere decir que el Eterno se apartó. Si yo te digo, déjame apartarme en ti, ¿qué te estoy diciendo? Santificarme. Déjame apartarme en ti. Una pista, eso nada más usted se lo dice a su esposo o a su esposa. ¿Qué le estoy diciendo? Mi amor, me quiero apartar en ti. ¿Qué piensan? Quiero entrar en ti. ¿Se entiende? El Eterno, a través de las aguas, cuando Él te ve, entra en ti. Sencillo. Pues sí, al beberla, ¿verdad? También. Bueno, es lo mismo con el pan cuando dice mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera. Hay que Entrar. Él entra en ti. Él entra en ti. Cuando tú estás leyendo la Torá a través del Ruach del Eterno, por eso dice, la fe viene por el oír, pero el oír ¿por quién viene? Por la palabra del Eterno. Es decir, la palabra del Eterno es la que determina quién oye y quién no oye. Sí, es como el amo que nos orada los oídos para... Amén. Sí. Entonces, ¿la vara qué representa? La vara es la vara de Aarón que tiene un ojo. Es la que vigila. Recuerdan que esa vara está dentro del arca. ¿Y qué está vigilando? Amén, amén, ¿te fijas? Te voy a decir por qué. Porque yo para mí en la Torah, te explico, Sí. y dice, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y Amén. echado flores, Amén. arrojado renuevos y conducido a almendras. Nos habla de los 4 primeros libros. Sí, sí. Acuérdense, es la resurrección de la Ejad. ¿Qué es la Ejad? La unidad del Eterno. ¿Y de qué se compone la unidad del Eterno? De la Escritura, del Mesías, de la tierra de Israel, de la Torah. La Torah es el Evangelio, pues. De eso se compone la Ejad del Eterno. Por eso dice que somos uno en Él y Él es uno en nosotros. Porque todo eso nos va a acontecer a nosotros. Todo lo que va a vivir Mashiach, todo lo que va a vivir la Torah, todo lo que va a vivir el pueblo, invariablemente si usted es de Él, lo va a vivir usted. Sí, porque nos hacemos uno con Él, nos hacemos secar. Así es, así es. ¿Sale? Entonces, aquí el pueblo queda embarazado. Queda embarazado. Pero Moshe dice, no, voy a golpear la roca y salen aguas. Entonces, en el castigo viene la confirmación de nuestra interpretación. Porque sabemos que el Eterno es justo, ¿verdad? Y es medida por medida. Fíjense cómo es medida por medida. Él dice, como tú no me dejaste, no creíste que yo podía entrar en los hijos de Israel con mi vista, o sea, viéndolos, tú vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Si se fijan en el juicio, midá keneged midá, medida por medida, no es severo. Miren, Moshe claro que va a entrar a la tierra prometida. Esto es profético. Esto simple y sencillamente es profético. O sea, esto es para que nosotros lo veamos, es para enseñanza. Es como cuando caen los patriarcas, caen, ellos es como si actuaran, no es como si actuaran, ellos actúan proféticamente. ¿Por qué no se relatan los 120 años de Sara y se relata solamente una pequeña parte de su vida? Porque es profecía. Claro. ¿Cuántos años vivió Abraham? ¿Por qué no se relatan los 165 años de Abraham? ¿Por qué se relatan a partir de los 75 hasta los 100 y punto? Hasta los 175 años. Pero porque nada más era necesario de ahí. ¿Perdón? Porque nada más era necesario de ahí. Claro, ¿cuántos años vivieron todos los patriarcas? Si tú sumas todo lo que vivieron los patriarcas, te da más de 1000 años.
¿Por qué solamente extractos pequeños se relatan de Noé, de Adán? ¿Por qué? Porque es profecía. Los patriarcas traen en sus lomos a todos nosotros, nos traen. Y cuando actúan proféticamente porque saben que eso nos va a acontecer a nosotros. Porque eso sabe el Eterno que eso es para enseñanza de nosotros, para que aprendamos. Por eso debemos ir más, porque todos debemos estar cargándonos unos a otros. Ahora, ¿por qué digo que es la más importante de todas las porciones? Aparte de lo que hemos visto, ¿verdad? ¿No se les hace importante lo que hemos visto? Sí, por lo que dijiste que es donde quedamos embarazados. Quedamos embarazados. Y podemos pelear contra el hombre y con el Eterno y vencer. ¿Se acuerdan o les trae algún recuerdo eso de algún patriarca? Vayan a la vida de Jacob, por favor, cuando lucha contra el Malaj, contra el ángel. Esta es la porción en donde se le dice a Israel, hoy en esta porción se nos cambia el nombre y dice, desde hoy te llamarás Israel, porque has peleado con el hombre y con el Eterno y has vencido. ¿Por qué? Porque se llamó estas aguas las aguas de la pelea, de la rencilla. ¿Por qué? Porque no queremos que entre el Eterno dentro de nosotros, porque mata nuestra carne. Pero Él entra y a través de pelear contra todo esto, pero con el Eterno dentro de nosotros, es que vencemos al reino de la muerte, vencemos a la picadura de la serpiente, vencemos a todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Elohim, porque lo hemos vivido. Nosotros no creemos en eso. Si te dicen, ¿a poco tú crees en eso? No, no lo creo, lo sé. ¡Qué soberbio! Es la autoridad que te ha dado el Eterno de ser su hijo. ¿Tienes algún problema con que hables con seguridad? No deberíamos tener problemas. Y no es soberbia. ¿Quieres? Te comparto, sin problema. El problema es que la gente no quiere saber. Y es donde lo percibe como soberbia. Lo que pasa es que no se quiere comprometer, porque es un compromiso con el Eterno. Usted hable seguro. Cuando usted habla seguro acerca de la Torah, te van a decir, bueno, pero eso es lo que tú crees. No, no lo creo, lo sé. ¡Uy, qué soberbio! Perdóname, pero estaría yo deshonrando al Eterno y lo que me ha dado. Si hablo con inseguridad y digo, ay, es que no, a lo mejor sí, no, es que yo creo que no, perdón, pero esto ya te puede dar una certeza, porque la emuná es eso, la emuná es la certeza de lo que no se ve. Eso es. Alguien le dijo soberbio a Shaul Pablo por decir eso. Entonces, ¿por qué te tienen que...? ¿Sabes quién te va a decir eso? La persona que no sabe, la persona que solo cree, que se imagina, que piensa. Y no es soberbia, es, tú quieres conocer esto, te invito, sin problema, pero ¿lo quieres conocer? Sinceramente te lo doy. ¿Me explico? El soberbio, mira, se queda con todo el conocimiento. Mira, yo quiero esto para mí solo. Eso es la soberbia. ¿Sabes qué, Luis? En el retiro, allí, por ejemplo, es como decir, que se vea la seguridad que tienes tú de tu padre, como cuando un niño se avienta. Exacto, exacto. Es lo mismo nosotros con el Eterno. Amén. Porque si no vamos a estar titubeando, a ver. Toda esa gente le dirían soberbios a los profetas, a los apóstoles, a Mashiach. ¿Por qué? Porque hablan con mucha seguridad. Claro que sí. Porque el Eterno se me apareció. Exacto. Pero nosotros creemos en algo que vemos. Exacto. Deben creer en algo que vemos. Y ojo, no estamos juzgando para condenar a nadie, porque eso también es soberbia. Estamos hablando de algo que conocemos. Punto. ¿Quieren conocerlo? Las puertas ahorita están abiertas. Es como Noé, estoy construyendo un arca. Quien quiera treparse, aquí está. Soberbia es cuando yo digo solamente quién va a entrar y quién no va a entrar. No, el Eterno es el que decide quién entra, quién escucha esto y quién no lo escucha. Ya, punto. No yo, mi labor, mi trabajo es mandarlo como me lo da el Eterno. O nuestro trabajo debería ser ese. Si la persona o las personas perciben
algo distinto. Bueno, pues aclararles que no es simplemente la certeza de lo que el Eterno nos ha dado como congregación. Porque esto nos lo ha dado a todos, no es a una sola persona. Esto que está aquí ahorita yo no lo hubiera sabido si yo no vengo aquí a enseñarles esto. ¿Sí? Si yo me hubiera quedado en casa solo, a lo mejor esto yo no lo veo. Pero sé perfectamente y reconozco que ustedes me completan. ¿Me explico? ¿Perdón? No, es la verdad, o sea, todos nos completamos. A eso se refiere el shalom. El shalom es el Eterno nos completa a todos como un solo hombre. Todo esto que estamos recibiendo no es por el mérito ni de ella, ni de ella, ni de ella, ni de mí, ni de una sola persona. Es de todos como congregación, porque estamos en un mismo ruaj. Si no estuviéramos en un mismo ruaj, el Eterno nos vela, simple y sencillamente nos vela. Así es. Y eso es lo bonito. Esto no es una religión. El que piense que es una religión, pues ya mucho problema, ¿no? Me quedaron a deber el pasaje de Jacob, perdón. Que es porque nos ama a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Sí, así es. Así es. El pasaje de Jacob creo que está en Bereshit 32. Es Bereshit 32. Por eso nos ha dado un cuerpo a pesar de que es de muerte. Así es. Porque si nosotros conocemos nuestro cuerpo y cómo es conformado, sabemos que si un órgano, una parte de nosotros no funciona, no vamos a estar sanos. Es lo mismo con Exactamente. Yo no puedo dejar una mano y decir, pues se me está pudriendo, ¿no? Pues voy y inmediatamente me la atiendo. Y un varón luchó con Israel toda la noche. Génesis 32, 22. Léalo, sí, léalo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el vil y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Listo. ¿Cómo se llamaba ese varón? Misterioso para la gente, pero para nosotros no. ¿Cómo se llamaba? De la muerte. No. No, de la muerte. Perdón. No. Mira, Yeshua, ¿no? No. No. No, era un enviado, era un mensajero de la oscuridad. ¿Cómo se llama ese hombre? Esaú. No. Pues la carne, Jacob. ¿Cómo se llama la porción que vamos a ver la siguiente semana? Balac. ¿Y quién quiso maldecir al pueblo de Israel? Balaam. Ese hombre es un enviado del Satán para maldecir a Israel. ¿Pero qué le salió? Bendiciones. En vez de maldición, lo bendijo. ¿Sí? Bueno, Balaam significa devastador. Sí. No, Balac. Balac. Entonces su nombre era Balaam. Sí. O Bilam. Sí. Y ese Malach quería maldecir a Jacob. Era de la noche.
Le dijo, suéltame porque raya el alba. La gente se confunde porque dice, he visto a Elohim y no morí. ¿Por qué lo vio? ¿Por qué dice que pudo ver a Elohim y no murió? Y llamó ese nombre al lugar Peniel, que significa el rostro de Elohim. Y Bilam significa ponerse en contra, condenar Sí. y maldecir. Fíjense bien, qué conexiones tan exactas y perfectas. Dijo Jacob, vi al Eterno y no morí. Y nosotros estamos diciendo que fue un enviado de Edom. Fue un enviado de Edom que quiso maldecir al pueblo, a Jacob, pero le salieron bendiciones, justo como Balaam en la próxima parashá. Pero ¿cómo sabemos que vio al Eterno, no murió y no era el Eterno sino el Malach de Edom? Porque lo vio a través de él. ¿Cuál es el Shemesh? Sí. Moshe envió embajadores al rey de Edom desde Cádiz para decirle acerca del trabajo y el cansancio que han tenido, y le recuerda cómo sus padres descendieron a Egipto y moraron ahí y fueron maltratados por los egipcios y clamaron al Eterno, el cual escuchó y envió un malach que los sacó de Egipto y ahora están en Cádiz, cerca de las fronteras de Edom. Pide permiso para pasar por Edom sin tomar nada, comida, vino o agua, sin apartarse a derecha ni a izquierda hasta haber pasado. Edom no da permiso a Israel y lo amenaza que si pasa por ahí, saldrá contra él armado. Moshe de nuevo pide permiso y ahora cambia acerca de que si toma algo de esa tierra. Lo pagará, solamente pide que lo deje pasar a pie. Edom responde por segunda vez que no pasará y salió Edom con mucho pueblo y mano fuerte. Por tercera vez relata que Edom no quiso dejar pasar a Israel por su territorio. Se los voy a poner así. Ustedes están viendo al Eterno. Porque el Shemesh es el rostro del Eterno, ¿o no? Sí. ¿Y por qué estamos viendo a Edom? Porque estamos viendo A Edom. ¿Qué relación tiene Edom con el rostro del Eterno? Porque es lo mismo que cuando la serpiente de los bronce que se levantó en el desierto. ¿Qué estás viendo en la serpiente de bronce? ¿Maldición o bendición? Pero normalmente, o sea, ¿qué estaría? Es una maldición, ¿no? Es una figura de maldición. ¿Sí? Lo mismo aquí. Aparentemente estás viendo a Edom Pero el Eterno convierte la maldición en bendición. Por eso Jacob pudo decir, vi al Eterno y no morí. Porque en realidad todas estas personas te van a querer maldecir. Pero ¿qué va a salir de sus bocas? Bendición. Bendición. Porque eres Israel. Porque ahora ya traes ¿qué? En ti. Eso ahí se aplica lo que dice Al Eterno de Dios. El espíritu del Eterno. en Bereshit, ¿no? Que dice que los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Así es. Ahí se aplica también. Sí. ¿Sí? Entonces pasaron o no pasaron por Edom, reciben. No pasaron por Edom. No pasaron por Edom. No les permitió. Pero tiene que ver con esa. Exacto. Edom es rojo. No por nada estamos viendo la vaca roja. ¿Sí? Hay que apoyarnos, nos vamos a apoyar en la sabiduría de los sabios de Israel. Hoy en día los sabios de Israel saben, enseñan y conocen que el Eterno y su Mesías están en Edom. ¿Por qué sabrán eso? Tú pregúntale a cualquier Yehudí y te va a decir que Mashiach está en Egipto o en Edom. ¿Por qué? Porque no es, si dice que no, bueno, si no pasaron por Edom y lo amenaza que iba a salir armado, Sí. ¿por qué después dice que sale Edom con pueblo y mano? Así es. ¿Por qué? Pues porque sí pasó, o sea, está ahí. Bueno, pasó por ahí. Sí. Pero me dijiste que no había pasado. No pasó. O sea, salió para que no pasara. No fue bendición para el pueblo porque se fueron por otro lado. Rodeo. Uno es la carne y el otro es
Sí, sí, sí. Pero dice que porque los sabios dicen que Mashiach está en Edom. Cuando veamos de Barim, la porción, una porción específica, no recuerdo, también vamos a ver el rostro del Eterno en Edom, en los descendientes de Edom. ¿Por qué? Porque es necesario que el Eterno vaya a Edom, porque nosotros estamos dispersos en Edom. Él va a recoger a sus hijos de todas las naciones. Todas las naciones, entiéndase, Edom, Egipto, Canaán, el mundo. Nosotros vamos a estar aquí. De todos los pueblos que no fueron llamados pueblos. Exacto. Por eso es necesario que Mashiach y el Eterno pasen por Edom. Y de paso les sea anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque díganme ustedes que por qué le dice a Edom que mis padres descendieron a Egipto y moraron ahí, fueron maltratados por los egipcios y clamaron. Todo eso está de más. Es nada más déjame pasar por aquí, ya estoy cansado. Exactamente, ¿por qué? Porque se les está predicando la Besorá o el Evangelio. Es necesario que a Edom se le predique el Evangelio. Sí. A mí no sé por qué me puse a buscar la palabra que voy a decir, en eso me fui a la cita donde le da la bendición Isaac a Edom. Edom, bueno, Sí, a Esaú. a Isaac y a Jacob. Sí. Dice que llegará el momento en el que él se va a fortalecer y va a descargar el yugo de su hermano sobre su ser. Ahorita tenemos el yugo. El yugo está muy íntimamente ligado. Está íntimamente ligado a la religión. Yo bueno, a mí, digo, no sé si sea del Eterno, ¿verdad? Pero me quedó bien claro. Aquí hay dos yugos en la Torah: el del pecado y el de. También, sí. El de la Torah, Sí. que es el de Es que la religión es pecado. Es correcto. Sí. Entonces, decía al que él iba a descargar, iba a quitarle su ser, él iba a quitarle Sí. el yugo de su hermano, y su hermano aquí lo que ya habíamos platicado una vez es que Isaac y Jacob representaban dos diferentes naturalezas. Sí. Usted tiene a Esaú y tiene a Jacob, a los dos. Entonces, me hacía entender que él iba a quitar esa parte espiritual Sí. de sobre su. Sí. Tú lo vas a someter. No, más bien no para. Pero acuérdate que como la Ejad se proyecta en todas las direcciones, en las direcciones de la Ejad. Es decir, Como, o sea, dice, si está representando esa parte carnal, pecado. Dice, o sea, tú te vas a fortalecer, o sea, ese pecado nosotros llega a pasar eso. sí, Y entonces quitas de tu ser esa parte espiritual, sí, o sea, lo quitas. sí, Pero es precisamente porque esa parte de nosotros a veces tiene mucho contra la parte de Jacob de nosotros. sí, Entonces yo es donde estoy viendo ahorita que estamos leyendo todo eso. O sea, de alguna manera ellos le están recordando esa parte que fue una promesa dada al padre de ellos, hermano de Isaac. Y sí. están diciendo, se cumplió lo que el Eterno le dijo a nuestro padre Jacob. Y todo esto te lo digo porque se está cumpliendo. ¿Es la Besorá? O sea, le estás diciendo el Evangelio a Edom. Pero ¿qué va a pasar con Edom? No va a creer. Va a seguir en su religión. A mí cuando estaba leyendo ese libro, cuando pedía que dejara salir de Egipto para Israel, Sí. o sea, igual, o sea, que no los dejaba ir. No, como Faraón, ¿verdad? Que no los dejaba. Bien. Entonces, ¿Edom está en nosotros? Sí. ¿Edom está fuera? Sí. ¿Edom está en la Escritura? ¿Eh? Edom tiene que ver con Adán. Sí, sí. Terrenal.
con sangre. Dam es sangre. Adamá es tierra. Adam es ser humano. Adam está formado por tierra y sangre. Polvo de la tierra y la sangre, tu alma. ¿Qué significa? En muchas partes de nosotros, En muchos lados. O sea, en pocas palabras, Edom es la carnalidad de lo que Sí. los instintos carnales, los instintos materiales. ¿El Eterno va a someter a Edom a nuestra voluntad? Sí. O es decir, tu carne te va a obedecer ahora a ti, no tú a tu carne. 1. ¿Pero lo va a hacer por fuera también? Sí, las naciones te van a servir a ti, no tú ahora a las naciones. Ahorita estamos sirviendo a las naciones. en el milenio. ¿Sí? Que es a lo que se refiere Yeshua cuando dice el Ben Adam o el Ben Adam, el hijo de hombre o el hijo de terrenal. ¿Sí? Era necesario que, pero él venció. Sí, Él venció correcto, la carne, correcto, ¿verdad? Porque él mismo hace esa separación entre correcto, el Ben Adam y el Ben Elohim, correcto. haciendo la separación Sí. entre el hijo de terrenal y el hijo de Dios. Hay un midrash en donde dice que el ángel del pacto, el malach del pacto, antes de que Adán pecara, él extrajo una nefesh de Adán y la guardó, la escondió. Quiere decir que, y es Mashiach, quiere decir que Mashiach nunca conoció pecado. Y cuando vino al mundo estaba en la misma condición del primer Adán, y él venció y rectificó lo que hizo el primer Adán. ¿Sí se entiende? Fíjate, qué hermoso. O sea, Mashiach no viene de Adán después de haber pecado, sino antes. ¿Sí? Entonces, en Mashiach no hubo deseos carnales de hombre. Lo dominó. El Mashiach dominó todo lo que te ofrece el mundo. Todo lo que Eva le ofreció, porque acuérdense quién hizo pecar a Adán. La mujer. La mujer, por eso es mala la mujer, ¿verdad? Pues claro que no. Los separó de Exacto. La mujer que me diste. Sí. Por eso la vaca, por eso Mashiach nunca tuvo religión, nunca se cargó con ningún yugo de ninguna religión de su tiempo. Te van a odiar, las religiones te van a odiar. Y sí, a partir de él se hicieron muchas religiones, pero él no perteneció a ninguna. Sí, Por eso claro. dice de la novilla bermeja. Pero es necesario. Haya tenido yugo. Es necesario, ¿por qué es necesario? Porque a partir de ahí es que el Eterno engendra a sus hijos. Él saca hijos ¿de dónde? De las piedras. ¿Y qué son las piedras? Tu corazón de piedra que tienes. Te lo convierte en carne. ¿Sí? Entonces estamos viendo por qué es el rostro del Eterno, porque te está diciendo que por aquí va a pasar Él en su ruaj. ¿Para qué? Para recoger, para anunciar el Evangelio a Edom. Es decir, la Torah trae todo, o sea, la Torah ya te está diciendo lo que va a pasar, simple y sencillamente los posteriores mensajeros te vienen a revelar lo que en la Torah ya viene. Por eso dices que es profecía en profecía. Claro, pura profecía. Estaba escuchando a alguien maestro que decía que el 30% de la Biblia es profecía. Eso es no entender la Escritura. Eso es un profundo un profundo letargo de las personas. El pensar que algo de la Escritura es historia. Nada de la Escritura es historia, y a la vez todo es historia. ¿Por qué? Porque todo se vuelve a repetir. Si lo quieres ver nomás superficialmente, pues se ve. La Torah pasó, está pasando y pasará. Exacto. Por eso mucha gente dice, es que Apocalipsis va a pasar. Está pasando ahorita. Tú te marcas con la marca de la bestia en este momento. Religión terrenal o paterna de mis padres biológicos, en verdad nunca oí acerca de la lectura, ni históricamente de la vaca roja. Y en el cristianismo tampoco lo mencionaban nunca los pastores. Y fíjense cómo Mashiach, y fíjense cómo Mashiach sí nos manda a esta escritura diciéndonos,
porque como la serpiente fue levantada en el desierto, así me tengo que levantar yo. Nomás es cuestión de que vayas a la parashá correspondiente y te vas a dar cuenta que hay una vaca roja que expía el pecado por el becerro de oro. Pero volvemos a lo mismo, al cristianismo que se le ha dado, Pesaj y Shavuot. La vaca roja, ¿qué representa? Yom Kippur. Ellos no celebran Yom Kippur. Bueno, no se celebra Yom Kippur, se observa, se guarda. O sea, a los gentiles se les ha mandado solamente la mitad. ¿Por qué? Porque ellos ven la mitad, porque ellos empiezan a estudiar desde la mitad en adelante. Entonces, ¿qué es lo que ellos comen? Solamente lo de afuera. ¿Se entiende? Pero los hijos vamos completos y nos sumergimos a la señal, porque hemos creído. Esa es la evidencia de que hemos creído, no que vayas y hagas otras cosas. La evidencia de que has creído es ir a donde te mandan las personas en las que has creído, y en este caso es Mashiach. Así se demuestra que le crees. Y si la Torah está dentro de tu corazón, tú no vas a transgredir la Torah, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo y vas a amar al Eterno por sobre todas las cosas. Son una consecuencia lógica, se me fue el aire, perdón, de esto, de que el Eterno esté dentro de ti. Va a ser tu naturaleza nueva, va a ser el pacto, va a ser el sello de que eres del Eterno. Y es la promesa de que tú al final, ¿cuál? ¿Al final de qué? ¿Al final de qué? Cuando estés por conquistar la tierra prometida, el Eterno te va a transformar para que la conquistes. Y así como las cenizas. Aquí estamos, mira, perdón. Está Moab, está Israel junto al Jardín frente a Jericó. Así termina. Son 38 años de viaje que dura esta parashá. Sí, perdóname, mi amor, perdón. Que así como las cenizas que se blanquean en esta parashá, en la novilla, hay un gusano que al morir es un gusano rojo. Platícalo. Se blanquea. Ajá. Y Yeshua hace referencia aquí en el Salmo 22, justo el que dijo al morir, aquí cuando estaba antes de morir, el de Eli, dice, pero soy un gusano menos que hombre, despreciado por los todos, aborrecido por el pueblo. Y se está refiriendo a ese gusano que se pinta rojo. Sí, porque se llama moleg o algo así, y significa algo así como rojizo. Y es lo mismo. Carmesí, más carmesí porque rojo es Edom. Sí, y bueno, pues la misma enseñanza que al morir se convierte en blanco, o sea, Sí. purifica. Entonces el mensaje, el rostro de Elohim es el mensaje del Evangelio o de la Besorá a las naciones. Ese es el rostro del Eterno. Por eso Jacob pudo decir, he visto a Elohim y no morí, pero ya transformado, ya siendo Israel. ¿Ven cómo la Torah te menciona lo que va a pasar después? O sea, no hay nada oculto bajo el sol. ¿Para quién está oculto bajo el sol? Para las personas que siguen andando en la carne. Para ellos sí está oculto bajo el sol todo esto. Y no es soberbia, perdón. Bien, seguimos construyendo nuestra arca, paso por Edom. Pero aquí tenemos, acuérdense que esta vaca roja se sacrificó ¿dónde? Se tuvo que haber sacrificado aquí, desde antes de aquí. ¿Por qué? Porque aquí se rocía 7 veces, ¿se acuerdan? 7 veces la sangre con agua, se lavan, ¿con qué agua? Con las aguas de la vaca roja. Es decir, esto no está cronológicamente narrado, esto ya pasó en un momento acá. ¿Para qué? Para que durante todo ese tiempo que estuvieron por el desierto se hiciera ese ceremonia. Exacto. ¿Para qué? Para corregir ahora esto, corrige este pecado y la salida de Egipto, que es más o menos como por aquí así. Aquí estaría la cruz o el cordero inmolado. Aquí estaría la cruz, el cordero inmolado, la serpiente que te va a sacar de Egipto, y aquí está otro pecado, que es el pecado del becerro de oro, y por eso esta es la más importante, porque esto es lo que sucedió durante todos esos 38 años para corregir estas dos transgresiones, si se puede decir así, o para que el Eterno te salve de estos dos
condenas de muerte, porque estas dos son condenas de muerte. Si no aplicas, ¿O decretos? Exacto, sí. Ahí dice paso por Edom en tu carta, Sí. pero no pasaron por Edom. Bueno, lo corrijo. Edom sale contra el pueblo de Israel para no permitirle el paso por Edom. Nada más que se me sale muy largo. Era la intención pasar. Era la intención, sí. Entonces, quiere decir que la nube, yo la pongo aquí, fíjense, pero la nube en realidad viene desde acá. Es decir, todo esto lo pasaron con las nubes. ¿Perdón? Por eso allá está la nube. Sí, por eso aquí está la nube. Y acuérdense, cuando el Eterno baja en la nube, todo se transforma. Todo se transforma. El tiempo y el espacio ya no son lo mismo. Tiempo y espacio ya no hay tiempo y no hay espacio. Cuando el Eterno baja a esta tierra, es decir, cuando aquí bajó en el Sinaí, esto dejó de ser el Sinaí y dejó de ser el tiempo como lo conocemos. Por eso es que no está relatada la Torah en forma cronológica. Yo muchas veces, algunas veces en mi vida he sentido que mi vida va así. O sea, yo volteo hacia mi pasado y digo, ¿cómo pasé esto? Sí. ¿Cómo lo pasé? ¿Cómo es posible que yo haya logrado hacer esto? Volteamos Ni atrás. siquiera puedo. Digo, es que yo sentí que fui como en una nube porque humanamente digo, No se puede. Por eso es que al Eterno lo enoja, lo llena de ira, el que no le creamos, porque es como decir, no estamos reconociendo su mano en nuestra vida. Y eso es porque tenemos a Egipto. Es como les dije la vez pasada, que se estaban quejando y dieron mal reporte de la tierra, porque en realidad ya querían regresar a Egipto. Aunque hubieran visto una tierra hermosa, ellos querían regresar a Egipto. y además ¿Sí? es una tierra que les había prometido y que se las prometía dar. Ahora, ¿cómo sabemos también que esto sucede antes? Porque recuerden que aquí cuando se queja el pueblo, ¿verdad? De la falta de agua. ¿Sí? Y si recuerdan que la parashá anterior dijo el Eterno, estas ya son 10 veces que me tientan o que me ponen a prueba. Entonces esto fue antes, ¿sí me entiendes? Así relata y dice, más bien los mismos egipcios dicen, o sea, ¿cómo sacaste a la congregación de Elohim para traerlos a morir aquí junto a nosotros? Ajá. Es donde todavía están hablando, nosotros somos un pueblo y ustedes son otro pueblo. Así es, exactamente, eso es judaizar, dividir al pueblo del Eterno, no enseñar Torah. Bien, entonces estamos construyendo, obviamente la vaca roja sucedió aproximadamente aquí, mucho antes. También las quejas sucedieron antes, probablemente al salir de Egipto. Entonces estamos viendo, ya no les puse más flechas para no confundirlos, pero estamos viendo que cronológicamente aquí el Eterno nos está desbalanceando. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Él quiere que nos concentremos es en la jucat de la Torah. ¿Y por qué es importante? La segunda, lo que me decía mi suegro, dijiste que eran lo más importante por dos aspectos. Uno, porque contiene la vacuna o el antídoto para estos dos pecados. Y sobre todo, ¿por qué? Porque aquí se establece la justicia de Elohim. Aquí se establece quién es justo para Elohim y quién no es justo. Otra vez, aquí se establece la justicia. Una persona, la Torah, fíjense, nos está enseñando, porque la próxima parashá, les adelanto un poquito, la próxima porción, el Eterno nos bendice. ¿Por qué? Porque dice que no encuentra pecado en nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él nos limpió. ¿Sí me entienden? No porque no haya pecado, sino porque Él nos limpió. Balak. Aquí se establece la base legal para la justicia por la fe.
aquí se establece, escúchenme bien, aquí se establece la Torá, por eso dice, este es el decreto de la Torá, porque aquí se establece la justicia del Eterno para todo aquel que cree. No por cumplir la Torá a la perfección es justo él es justo la persona, sino para el Eterno es justo aquel que le cree y entra dentro de esa persona. Evidencia 1, la siguiente porción no nos puede maldecir Balaam, porque dice el Eterno, yo no he visto pecado en Israel. Y si tú te das cuenta, todo esto, entonces ¿qué fue todo esto? Entonces quiere decir que aquí ya nos limpió el Eterno, ya no ve pecado en nosotros. 1, ¿sí? Por la sangre del Mashiach. Claro, por la fe, ¿en qué? En ver la serpiente y en ver en la vaca roja el sacrificio por el pecado del becerro de oro. Esa es la fe que salva, y lo dice la Torá, lo enseña la Torá. Simple y sencillamente Shaul, Pablo y los apóstoles están, si yo les digo, es que si no guardan el Shabbat, si no cumplen todos los mandamientos, si no esto, no son salvos. Entonces, esto no es lo que enseña la Torá. Si no se circuncidan, todo lo que estaban enseñando antes, en Galacia, y en Romanos, y en Colosenses, y en todo lo que ustedes van a ver, las personas que vean la Torá como un documento lleno de leyes, legislaciones para cumplir, no están ateniéndose a la justicia que la Torá está decretando, que es el decreto de la Torá. Por eso en la Haftará, en la siguiente Haftará, la siguiente está en Miqueas, creo, y dice, lean, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a adelantarnos a Miqueas, que es cuando ya nos limpió, a partir de aquí ya nos limpió. 38 años de purificación con estas aguas, 38 años con la fe transitando por el desierto, Él ya nos limpió y no ve pecado en nosotros. Dices que son 38 años, Sí. me queda muy claro, ¿en toda la parashá o desde una aliyá a otra No. aliyá? Desde una aliyá a otra aliyá, o sea, toda la parashá, desde una aliyá hasta la séptima, son 38 años. Desde la primera Hasta la séptima. ¿Dónde lo vemos? Aquí, mire. Aquí. Aquí estamos todavía en el segundo año. Y aquí ya dimos un salto porque estamos enfrente a Jericó. En el Jardín. Aquí es donde nos trata de maldecir Balaam porque estamos ya justo a las puertas de la tierra prometida. Y aquí dice el Eterno que ya no ve iniquidad en Jacob. Lo van a leer, lo vamos a leer la próxima semana. Eso es impresionante. La vaca. Claro, la fe. Lo que purificó al pueblo, entiéndanme, lo que purificó al pueblo es la fe en los decretos que el Eterno puso para limpiarnos. En eso se basa la legalidad de la fe, de todo lo que hablan los apóstoles, que por gracia fuiste salvos, que por la fe, sin obras, que por esto, que por lo otro. Todo lo que ustedes ven no se está refiriendo al Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento. No se está refiriendo a la Torá. Simple y sencillamente ellos manifiestan que conocen tanto la Torá, la conocen tanto, que saben en dónde está el Eterno justificando a su pueblo por fe, en la misma Torá. Que no lo entienda la gente de allá afuera es otra cosa. ¿Por qué? Porque su corazón está en Egipto, porque en realidad quieren un pretexto para seguir en Egipto. ¿Me entienden? Perdón que cante. Pero eso es lo que el cristianismo dice, que a lo mejor no lo entienden, no lo ven en la Torah, pero dice... El que quiera verlo lo ve. De Cristo me han lavado. Sí, claro, aquí te está lavando. Aquí te está lavando la sangre de la vaca roja, las aguas purificadoras que son con las que se rocía todo esto para purificarlo, está estableciendo la base jurídica para tú ser justificado delante de Elohim por decreto de Él, por fe.
Porque tú has tenido fe. Porque no te quedaste con la señal, con la mitad de la señal de lo que te dijeron, sino que fuiste, corroboraste, porque tuviste fe, emuná, tuviste fe y fuiste, e investigaste, e inquiriste, y lo creíste, y por eso ya se te imputa esa fe y la justicia. Somos justificados por el sacrificio que el mismo Eterno. Por eso dice Shaul Pablo, ignorando ellos la justicia del Eterno, procuraron establecer la suya propia. Si yo quiero establecer mi propia justicia, yo les voy a decir, no, es que si no te circuncidas no eres salvo. No, es que si no haces esto no eres salvo. ¿En dónde dice eso? Ese es el decreto de la Torá. Es el decreto de la justicia que es por la fe. Eso que estás diciendo a mí me suena a lo que hizo Moshe con la piedra, porque él le dice, habla. O sea, él dice, por la palabra. Por la palabra, exacto. No Y no por la acción. Exacto. ¿Quién me quiere leer el Miqueas? La Haftará siguiente. ¿Qué dice? Recuerda a Balaam cuando quiso maldecirte. ¿Qué dice? 5:7. 5. 5:7 es la Haftará de la próxima. Síguele. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Adonai, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Seguimos. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Dónde dice? Recuerda a Balaam. ¿Cuál? No. Recuerda a Balaam y a Balac cuando quiso maldecirte. Es en el 6:5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de... ¿Qué? Para que conozcas las justicias. Te está mandando el profeta para que las conozcas. ¿Qué pasó antes? La vaca, todo está para allá. Porque si tú vas a Balac, te vas a dar cuenta que él ya no ve pecado en Israel. Y entonces tú te vas a preguntar, ¿por qué no ve pecado en Israel? Porque te está mandando al anterior, en donde fueron purificados por la vaca roja y por la serpiente, en donde la ves en el desierto. Ahora, hasta el asta, donde es colgada la serpiente, se dice Nes. Se los mandé en la semana. Se dice Nes en hebreo. Y Nes también significa milagro. No es casualidad. No es casualidad que Nes signifique también milagro. Porque estás viendo el milagro, la señal de la serpiente colgada en el desierto. Y la estás viendo, ahora sí la estamos viendo. Ahora sí la está. Al ir a la Torá y leer esto con este espíritu, ahora sí tus ojos espirituales la están viendo. No antes, cuando te decían y te platicaban y tenías que subir a un altar, entre comillas, y decir tu oración de fe movido por una serie ¿de qué? De música, efectos especiales, visuales, en donde te decían un montón de cosas que movían tu corazón. Yo no estoy juzgándolos, yo lo llegué a hacer, porque uno es sincero, uno es sincero. ¿Quién es el que no es sincero? El lobo que está enfrente. Ese no es sincero. ¿Sí? Está ahí para beneficio propio. Entonces, el Eterno saca sus ovejas de ahí y las trae con el verdadero pastor, con el real, con el que te va a pastorear y te va a mostrar su camino de justicia. Y pues todos venimos de aquí, ¿verdad? Yo creo que ninguno puede decir yo siempre he seguido la Torah, porque todos venimos de ahí. Y gracias al Eterno que nos mantuvo ahí, ¿verdad? Pero que nos da esa señal para seguirlo, y gracias al Eterno que estamos ahí. Ahora, ¿será casualidad que Jucat nos caiga justamente en el miembro de este hombre crucificado? ¿Por qué? Porque aquí es la circuncisión del corazón. Aquí es donde sucede la circuncisión del corazón. Es donde el Eterno te va a hacer escuchar su Torah.
Es donde el Eterno te va a hacer que andes en sus mandamientos. Es donde el Eterno te va a convertir ese corazón de piedra en corazón de carne. Es donde dice el Eterno que te va a lavar con sus aguas. Es donde dice nuestro Señor que el que crea en Él correrán ríos de agua viva. ¿Ríos para qué? Para purificación y ríos para beber. Porque los ríos significan o sirven para dos cosas: para purificarte y para beber. Tú a partir de aquí, cuando el mundo padezca hambre y sed, el Eterno sobrenaturalmente te va a dar agua y te va a dar comida. Porque le has creído. Exacto. Y lo está haciendo. Porque Él sostiene a su pueblo en el desierto. Él es el que, por eso dice, para que conozcas que hay rey en Israel. Ahora hay rey en Israel. Cuando Él baja y reina en tu corazón, hay rey en Israel. ¿De acuerdo? Sí, Él suple todas nuestras necesidades. Shalom. Terminamos.